vamos a ver la resultante de dos fuerzas. Una fuerza básicamente se representa la acción de un cuerpo sobre otro. Esa es la definición de fuerza. Vamos a ver que una fuerza va a generar el cambio en el estado de esfuerzos, deformación y desplazamiento de un cuerpo. Además, una fuerza será capaz de producir un efecto de rotación a un cuerpo cuando ese cuerpo puede rotar alrededor de cierto punto. Ese es el caso general de la fuerza. Ahora, matemáticamente, la fuerza se conoce como un vector. La fuerza se considera un vector. Entonces, para que la fuerza se considere un vector, se debe considerar el punto de aplicación, la magnitud o módulo, la dirección y el sentido de la fuerza, ¿sí? Entonces, esquemáticamente vamos a representar la fuerza de esta manera, de esta manera. Va a ser una flecha donde el sentido va a estar indicado hacia dónde va a ir la flecha, siempre el punto de aplicación, y la línea de acción va a estar representada por el ángulo respecto del sistema de coordenadas de referencia. La magnitud, bueno, es un número con su unidad. En este caso será 10 libras fuerza, ¿sí? Fíjense, en el caso A, el sentido es que la fuerza va arriba, y en el caso B, la fuerza está yendo contra la partícula, ¿sí? Esa es la forma de esquematizar la fuerza. Entonces, habíamos visto en los principios fundamentales la ley del paralelogramo. Y justamente esta ley del paralelogramo habíamos visto que nos sirve para considerar la adición de fuerzas. Entonces, vamos a ver en esta situación que dos fuerzas, A y B, que actúan sobre una partícula, en este caso la partícula está llamándose A, no es O, pueden reemplazarse por una sola fuerza, R, que va a ser conocida como la fuerza resultante, que va a tener el mismo efecto sobre la partícula. Es decir, la fuerza resultante nos va a marcar hacia dónde se va a trasladar la partícula. La partícula normalmente se trasladará en la dirección de la fuerza resultante. Entonces, en el esquema tenemos en la partícula A la fuerza P, la fuerza Q. Lógicamente, esta partícula A, donde actúan la fuerza P y Q, yo voy a trasladar la fuerza Q, respetando su dirección, sentido y magnitud, hasta la cabeza de la fuerza P. Y lo mismo hago con la fuerza P a la cabeza de Q. Al trasladar estas dos fuerzas, justamente la diagonal mayor del paralelogramo que he conformado me va a permitir hallar la fuerza resultante, que va a ser la adición de la fuerza P más la fuerza Q. Por tanto, la partícula, en función de su fuerza resultante, tenderá a trasladarse en esa dirección. Y si varía su velocidad, se dice que va a tener una aceleración proporcional a la magnitud de esa fuerza resultante. Bien, aquí es bueno aclarar lo siguiente. Las fuerzas, los desplazamientos, las velocidades y las aceleraciones son ejemplos de magnitudes físicas que poseen módulo y dirección y que pueden sumarse según la ley del paralelogramo. Lógicamente, estos valores pueden representarse matemáticamente por vectores, mientras que las magnitudes físicas que no tienen dirección, volumen, masa, energía, se representan mediante números ordinarios o escalares, ¿sí? Bueno, el vector es una representación gráfica, ¿no es cierto? Que se representa mediante una flecha. Entonces, ¿qué son los vectores? Los vectores básicamente son expresiones matemáticas que poseen módulo o magnitud, dirección y sentido, que se van a adicionar según la ley del paralelogramo. Entonces, aquí vamos a ver la adición de fuerzas según la ley del paralelogramo, pero por más de dos fuerzas. Vamos a considerar tres fuerzas. Tenemos la fuerza P. A continuación colocamos la fuerza Q. Lógicamente va a haber una resultante que nos va a marcar la fuerza P más la fuerza Q. Si a eso le añadimos una tercera fuerza que viene a ser la fuerza S, la diagonal que une
el punto de aplicación, o sea, la partícula A, con la cabeza del sistema de fuerzas, de vectores, va a representar ahora la fuerza resultante. O sea, cuando hay más de dos fuerzas actuando, vamos colocando la fuerza, como se llama en el sistema, cabeza con cola. Sí, y vamos a unir los extremos. Por ejemplo, tenemos la fuerza P, a continuación la fuerza Q, a continuación la fuerza S. Entonces, unimos el punto de aplicación de la primera fuerza con la cabeza, donde ha terminado el sistema de fuerzas. Y esa vendrá a ser nuestra fuerza resultante. Ahora, entonces, ¿cómo es que nosotros hablamos de la resultante de varias fuerzas? Vamos a ver que sobre la partícula O van a actuar fuerzas coplanares contenidas en un mismo plano. Y como todas pasan por ese punto, se dicen que son fuerzas concurrentes, o sea, todas las fuerzas van a concurrir en la partícula, en este caso en la partícula O. Entonces, tenemos la fuerza A, la fuerza B y la fuerza C. Colocamos, como hemos dicho, a partir de la fuerza B, trasladamos la fuerza C y a la cabeza trasladamos la fuerza A. Entonces, donde ha concluido las tres fuerzas, unimos el punto de aplicación, o sea, la partícula O, con la cabeza de ese sistema de fuerzas, y ahí estará nuestra fuerza resultante, que va a ser justamente la adición de la fuerza B más la fuerza C más la fuerza A. Entonces, estos métodos que estamos mostrando hasta acá, son métodos gráficos. Son métodos donde debemos trasladar con instrumentos geométricos las fuerzas, pero resulta más fácil aplicar métodos analíticos. Y para empezar los pasos y poder ver la parte de analítica, vamos a empezar con la descomposición de una fuerza en sus componentes. ¿Cómo es que se descompone? Básicamente, como un conjunto de fuerzas se pueden reemplazar por una fuerza única que tiene el mismo efecto sobre la partícula. Inversamente, una fuerza única F puede reemplazarse por dos o más fuerzas que juntas tienen el mismo efecto sobre la partícula. Estas fuerzas se llaman componentes de la fuerza primitiva F. Y el proceso se llama descomposición de la fuerza F en sus componentes. Lógicamente, ¿dónde vamos a descomponer? Sobre un sistema de coordenadas de referencia. Entonces, trazamos nosotros una línea base que vamos a denominar línea de acción. Uno que va a ser, digamos, un eje de referencia y la otra línea de acción irá como otro eje de referencia. Entonces, tenemos la fuerza inicial, la fuerza F. Entonces, si yo quiero descomponer esta fuerza F, lo que tengo que hacer es proyectar la fuerza sobre los ejes de referencia. Entonces, ¿cómo vamos a proyectar? Respetando la inclinación de esta primera línea de acción. Entonces, tenemos la línea de acción y paralelamente a ella vamos a generar una línea de proyección de la fuerza F. Luego, vemos la horizontal y también proyectamos esa línea horizontal a partir de la fuerza F. La unión del punto O con la cabeza de la fuerza horizontal va a ser la componente rectangular de la primera fuerza que vamos a denominar fuerza 1, que está aquí con verde. Y lógicamente, la distancia entre O y la cabeza de la proyección de la fuerza F horizontalmente será nuestra fuerza F2. Entonces, si unimos estas, en una solución gráfico-trigonométrica tenemos la fuerza F1 en este sentido y la fuerza F2 horizontalmente. De donde yo puedo decir que matemáticamente voy a tener que la fuerza F es igual al vector fuerza F1 más el vector fuerza F2. De esa manera, entonces, yo descompongo una fuerza en sus componentes, proyectando la fuerza respecto a los ejes de coordenadas de referencia, ¿sí? Básicamente es eso lo que tengo que hacer. Bien, entonces, a partir de ello, ahora tenemos unos ejemplos a resolver. Ahí tenemos el primer ejemplo. Para poder resolver este ejemplo, vamos a pasar a nuestra pizarra, ¿sí?
Entonces, entramos, dejamos de presentar por este lado y empezamos a presentar a partir de la pizarra. Vamos a hacer que vaya a toda la pantalla, ¿sí? Una pantalla completa para que puedan ver mejor. Bien, dice nuestro problema. Dos elementos estructurales, B y C, están sujetos con remaches al soporte A. Sabiendo que la tensión en el elemento B es 2.500 kilogramos y que la tensión en C es 2.000 kilogramos, determinar el módulo, dirección y sentido de la fuerza resultante que actúa sobre el soporte. Inciso A, mediante una solución gráfica. Inciso B, mediante una solución trigonométrica. Perfecto. Entonces vamos a empezar con la solución gráfica. Inciso A. Estoy un ratito. Me he acomodado mal para escribir, por eso estoy escribiendo pésimamente. A ver, acomodamos mejor. Y decimos. No, igual, mi letra es fea de todas maneras. Solución gráfica. Para ver la solución gráfica, lo que yo voy a hacer es trazar una línea de acción paralela, es decir, voy a trazar una línea de acción que pase por el punto A. Entonces, trazo una línea horizontal, parecida a la que tenemos en la figura. Esta línea horizontal va a pasar por el punto A. Luego, a partir de eso, entonces, trazo el vector AB. ¿No es cierto? El vector AB, que voy a hacer también con color celeste. De repente no voy a respetar mucho el ángulo, porque es un ángulo muy chiquitito. Entonces decimos que denominamos vector B. Y aquí tenemos 15 grados. $15, ¿sí? Ahora, a 40 grados está el vector C, o sea, la unión de A con C. Vamos a ir con otro color, iremos con un color verde. Más o menos aquí. A esto vamos a denominar el vector C. Y acá tengo 40 grados. Bien, lo que hago a continuación es trasladar el vector C a la cabeza del vector B. Eso hacemos de la siguiente manera. 3, hay que bajar 3 y llevar 5. Más o menos aquí. O sea, voy a trasladar de esa manera. Y luego voy a trasladar el vector B acá. Así. Entonces, finalmente, uniendo la partícula A en la diagonal mayor estará nuestro vector resultante, cuya magnitud voy a tener que medir, ¿sí? Eso es. Y lógicamente ya no vale 15 grados, ¿no? Sino va a tener un ángulo alfa.
Entonces, del diagrama yo voy a ver que la resultante R es igual al vector B más el vector C. Voy a ver los ángulos ahora. La suma de ángulos internos me da 180 grados. Y eso va a ser 40 grados más alfa más 15 grados. ¿Sí? Entonces, a ver, creo que estamos mal. Vamos a explicar mejor. Voy a trasladar la línea paralela aquí. Entonces, ¿qué estoy queriendo hacer? Alfa, vamos a ver. ¿Qué estoy queriendo hacer? Estoy viendo que los 15 grados se van a repetir aquí. Ahora estoy haciendo con rojo. Los 40 grados se van a repetir aquí. ¿Sí? Entonces me falta este ángulo interno de acá, que justamente estaba llamando alfa. Eso. Entonces ahí sí se nota, ¿no es cierto? Si los 180 grados es 40 más alfa más 15 grados. Por tanto, el ángulo alfa va a ser igual a 180 grados menos 40 grados menos 15 grados. O sea, el ángulo alfa va a valer 125 grados. ¿Para qué estoy haciendo esto? Justamente para empezar a ver la solución trigonométrica. ¿Por qué? Porque la solución trigonométrica me va a permitir a mí calcular la resultante aplicando la ley de cosenos. En la gráfica debía haber medido a escala ambas fuerzas, los ángulos con transportador. Armábamos el paralelogramo y medíamos mediante una reglita esa diagonal mayor y ahí teníamos la respuesta. En cambio, en la solución trigonométrica tenemos que ver el paralelogramo y resolver analíticamente. ¿Qué pasa? Va a aparecer dos acentos. Bien, entonces, ¿qué aplicamos en la trigonométrica? Ley de cosenos. ¿Qué tiene la ley de cosenos? Entonces, vamos a decir la resultante al cuadrado. Voy a ver el triángulo en la parte superior, donde he calculado el ángulo alfa, ¿sí? Este triángulo superior. Entonces, ¿a qué es igual ir al cuadrado? A AB al cuadrado, la distancia B al cuadrado, más la distancia AC al cuadrado, más las magnitudes, no es más, es menos, 2 veces. La magnitud de AB por la magnitud de AC por el coseno del ángulo, en este caso alfa. Bien, entonces decimos, la resultante al cuadrado es igual. AB está en el enunciado, vale 2500. AC vale 2000. Elevamos al cuadrado, menos 2 por AB, 2500 su magnitud,
2000 la otra magnitud. Por el coseno del ángulo alfa. Y estoy viendo que alfa vale 125 grados. Entonces, calculamos eso y decimos que la resultante al cuadrado va a valer. Calculo. Uy. 1598 5764 coma 36. Y esto va a estar en kilogramos. Entonces, sacamos la raíz cuadrada de esto, porque estamos con r al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada tenemos 3998,22 kilogramos. Esta es la magnitud de la fuerza resultante. Ahora, para la dirección, aplicamos la ley de senos. De esta manera, vamos a ver que el seno, la fuerza R sobre el seno del ángulo opuesto, ¿no? Seno de 125. Va a ser igual a la tensión entre A y C sobre el seno de ¿cuánto? Vendría a ser el seno de 15. Estamos viendo aquí abajo, ¿no? Está inclinada la reacción, entonces aquí cito. Yo tengo un ángulo tita. En la figura he puesto. Entonces será 15 más tita. Eso es. Entonces, voy a despejar el seno de 15 más tita. El seno de 15 más tita. ¿A qué es igual eso? Es igual a AC por el seno de 125 sobre R. ¿No es cierto? Entonces, esto es igual. AC vale, ¿dónde está? 2000. Por el seno de 125. Dividido entre R, que hemos calculado 3998,22. Esto nos da un valor de 0,41. Entonces, vamos a sacar ese ángulo. 15 más tita va a ser igual al arcoseno, es el inverso, ¿no? De 0,41. ¿De dónde? 15 más tita va a ser igual a ¿cuánto? 24, no, sí, 24,2. Mirar la calculadora y mirar la pantalla a veces nos genera problemas. Entonces, el ángulo tita es 24,2 menos 15. Nos va a dar un valor de 9,2 grados. Esa sería la dirección
de nuestra fuerza resultante. No olvidemos que está el ángulo acá abajo. Y esa es la respuesta a nuestro primer problema. ¿Sí? Bien, veamos otro entonces. Veamos un segundo problema. Como ven, son aplicaciones bastante conocidas por ustedes, ¿no? Colegio han hecho, Física 1 han hecho, todo esto. Entonces, veamos el otro problema. Dice, determina... Dime. Una preguntita. Para determinar el sentido analíticamente... Es el signo. El signo del ángulo. Sí, no, el signo de la fuerza resultante. Siempre los sistemas de coordenadas, hacia la derecha es positivo y hacia arriba es positivo, a no ser que te indiquen lo contrario. ¿Sí? Entonces, si mi resultante me ha salido con signo positivo, estoy yendo hacia la derecha. Ay, no, a ver, aquí lo dice. Ah, no, está bien. Es que he tomado también como positivos los que están en nuestro caso. Uy, bien que me has preguntado. Buena pregunta. El positivo lo estoy haciendo hacia la izquierda, porque si se fijan, todas las magnitudes las he tomado como positivo hacia la izquierda. ¿Sí? Pero el sentido siempre depende del sistema de coordenadas de referencia que ustedes elijan, ¿sí? Y el signo nos va a dar hacia dónde va a ir. Entonces, en este caso, digamos, el positivo es tomado hacia la izquierda, porque si ven en la figura original, las fuerzas están hacia la izquierda, ¿sí? Ahora sí. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ya, de que si no hay otra pregunta, nos vamos al otro problema. Vamos entonces. Dice, determine el módulo, dirección y sentido de la fuerza P, de manera que la resultante de P y la fuerza de 300 kilogramos sea una fuerza vertical de 900 kilogramos dirigida hacia abajo. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a colocar, ahora sí, un sistemita de coordenadas para que nos ubiquemos bien. Y vamos a decir que el punto de concurrencia de las fuerzas va a ser el origen del sistema. O sea, vamos a hablar del punto O. Ahora, a partir de eso, si vemos en la figura, está saliendo una fuerza desde el punto de apoyo. Estoy pintando sobre la fuerza esa situación. Y esa es la fuerza de 300 kilogramos. Entonces, anotamos esa fuerza. Su ángulo es 10 grados, o sea, bajita. Entonces, anotamos. Esta es la fuerza que voy a llamar fuerza A de 300 kilogramos y que forma un ángulo de 10 grados con el eje horizontal. Ahora vemos la otra fuerza, la fuerza P, que forma un ángulo alfa que no conocemos. Esta será nuestra fuerza P como vector, que va a conformar un ángulo alfa, que no conocemos, como acabo de decirles. Bien, ¿cuál es el requisito? Que la fuerza resultante sea totalmente vertical, dirigida hacia abajo. Entonces, lo que voy a hacer yo es, antes que nada, voy a trasladar mis fuerzas. ¿Estoy viendo? Sí. A ver, vamos a hacer bien, vamos a dibujar bien. Esta fuerza está mal dibujada.
debía venir hasta este punto de aquí. Hasta aquí. Eso es. Entonces, ahora sí. Tenemos un cuadro y 5. 2, 3, 4, 5. 5 y 1. Esta vendría a ser la fuerza A. Y acá tendría que venir la fuerza B. Necesariamente, ¿para qué? Para que la respuesta nos dé una fuerza vertical hacia abajo. Esa que está con anaranjado va a ser nuestra fuerza resultante. ¿Sí? Eso es gráficamente. Entonces, voy a apreciar que aquí tengo un ángulo con el eje de referencia que voy a denominar ángulo beta. Luego, el ángulo alfa va a venir acá también. ¿Sí? Eso ya es para la solución analítica. Entonces, en esa situación, voy a empezar a ver cuánto vale beta. Aquí en la figura nomás. Beta va a ser igual a 90 grados. 90 ¿de dónde estoy sacando? De las coordenadas de referencia. 90 grados más 10 grados, que es del horizontal a la fuerza que está con rojo. Entonces, el ángulo beta va a valer 100 grados. 100 grados. Perfecto. Una vez que hemos determinado ese ángulo, vamos a hacer la solución analítica. Aplicamos, por los datos que tenemos, vamos a aplicar la ley de cosenos. Hola, ¿cómo estás? Entonces, en la ley de cosenos tenemos, necesitamos calcular la fuerza P, entonces decimos, la fuerza P al cuadrado va a ser igual a la fuerza A al cuadrado más la fuerza resultante R al cuadrado, ¿sí? No se olviden que he trasladado con azul la fuerza P. No estoy viendo ese triángulo de ese lado. R al cuadrado menos 2A por R por el coseno de beta. Esa es la ley de cosenos. Entonces, P al cuadrado es igual. A vale 300. R me dice que vale 900, ¿no? Está en el enunciado. Acá en la parte baja del enunciado, donde estoy rayando. 900. Menos 2 por 300 por 900 por el coseno de beta de 100 grados Celsius. Entonces, calculamos inicialmente P al cuadrado. ¿Dónde está la calculadora? Seno de 100. ¿Cuánto sale? 993.770. Coma 01. Entonces, la fuerza P solita va a ser la raíz cuadrada de esa respuesta. Y eso sale 996,88. ¿Qué unidades? Kilogramos. Fuerza. Kilogramos.
Perfecto. Esa es la magnitud de la fuerza P. ¿Sí? O sea, la resultante de la fuerza P. Y ahora la dirección vamos a sacar aplicando ley de senos. Aplicando la ley de senos, vamos a tener P sobre el seno de beta, siempre el ángulo opuesto, es igual a A sobre el seno de alfa. Entonces, resolviendo, necesitamos calcular el ángulo alfa. Entonces voy a despejar el ángulo alfa porque el ángulo beta conozco. Seno de alfa, A por el seno de beta sobre P. O sea que reemplazo datos. Seno de alfa es A, que vale 300, por el seno de 100 grados. Todo eso dividido entre 996,88. Entonces calculamos. El seno de alfa va a ser igual a lo siguiente. Entre 998. Entre eso sale 0,296. Entonces calculamos el arco de eso, el inverso, y alfa nos va a dar 17,24 grados. Esa es la dirección. Y nuevamente, bueno, el sentido irá con el signo, ¿no? En nuestro caso debía ser negativo porque está yendo hacia abajo, ¿sí? Siempre hacia donde va la flechita. Esa es la respuesta, entonces, de este problema. Bien. Veamos otro. Vamos con otro problema. El otro problema es el siguiente. Nos dice, un móvil es arrastrado por medio de dos cables. Si la tensión del cable 1 es 150 kilogramos, inciso A, determinar el módulo y dirección del cable 2 para que la resultante sea una fuerza de 200 kilogramos paralela al eje del móvil. Inciso B, si el ángulo alfa es 30 grados, determinar la tensión T2 para que la fuerza resultante continúe siendo paralela al eje del móvil. Inciso C, encontrar el valor, ¿dónde estamos? De alfa, del ángulo alfa, para que la tensión T2 sea la mínima y el valor correspondiente de T2 si se quiere que la resultante de las dos fuerzas T1 y T2 sean paralelas al eje del móvil. Perfecto. Entonces, empecemos con el inciso A. En el inciso A nos dice que el eje del móvil va a ser este eje. Es el eje longitudinal, ¿no? Del móvil, donde, de acuerdo a mis datos, T1 está hacia abajo y T2 hacia arriba. Entonces, vamos a ver T2. Definimos dónde va a estar la partícula. Aquí estará y llamaremos O a ese punto, el punto O. Entonces,
trazo el vector que va a representar a T2. Luego, trazo la otra fuerza, T1. Digamos que esto es T1. Pero T1 conozco y vale 150 kilogramos. ¿Sí? Además, conozco los ángulos. El eje longitudinal o eje del barco va a ser este. Entonces, a partir de ello, yo voy a decir, esto es el ángulo alfa y este otro ángulo va a valer 15 grados. Entonces, ¿cómo hacemos? Trasladamos la fuerza. Primero la fuerza T1, luego la fuerza T2, y como hemos dicho, la diagonal mayor nos dará la fuerza resultante. Y además conocemos el valor de esa fuerza resultante. Nos dice que vale 200 kilogramos. ¿Sí? Entonces, aplicamos la ley de cosenos. Y vamos a decir, por ley de cosenos, T2 al cuadrado es igual a T1 al cuadrado más R al cuadrado menos 2 por la magnitud de T1 por la magnitud de R por el coseno de 15 grados. Reemplazo valores. T1 es 150. R es 200. Y tenemos el coseno de 15 grados. Perfecto. Dividimos esta hoja. Y vamos a calcular T2. Directamente voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces me da un valor de 67,41 kilogramos. Esta es la fuerza T2. En ese inciso A me pide también el ángulo alfa, ¿no? Entonces, para ello aplico ley de senos. Mediante la ley de senos voy a tener la fuerza T1, ¿sí? Sobre el seno de alfa. Que va a ser igual a T2 sobre el seno de 15 grados. No nos olvidemos que alfa viene aquí. Entonces, despejamos el seno de alfa.
al despejar el seno de alfa tengo T1 en el numerador, eso vale 150. Va al numerador el seno de 15 y dividimos entre T2, o sea, entre 67,41. Por tanto, el seno de alfa me da un valor de 0,576. Y alfa solito, sacamos su inverso, 35,16. Esa es la respuesta. Perfecto. Veamos el inciso B. El inciso B me dice, si el ángulo alfa es 30 grados, determine la tensión T2. A ver, diagramemos eso. Tenemos el punto O, que me va a dar la fuerza resultante. Luego, tengo a 30 grados, alfa. Grados. La tensión 2. He trasladado la tensión 1. Y la tensión 1 estoy viendo que forma un ángulo de 15 grados. Eso es el diagrama que debo considerar. Entonces, como conozco las dos magnitudes de los extremos, conozco la tensión 1 y conozco 3 ángulos internos, o 2 ángulos internos de los 3, voy a calcular por ley de senos lo que me está pidiendo el problema. Entonces, aplicamos ley de senos. Esa ley de senos nos dice T2 sobre el seno de 15 grados va a ser igual a T1 sobre el seno de 30. Y lógicamente podríamos decir también R sobre el seno de 135, ¿no? Pero dejamos ahí. Despejamos lo que necesitamos, T2, calcular, ¿no? T2, entonces va a ser T1 por el seno de 15 sobre el seno de 30. Reemplazo valores. T1 vale 150. Calculamos. Y tenemos T2. A ver, ¿cuánto nos da? 150. ...77,64 kilogramos. Una menos corto. Perfecto. Ese es el resultado. Veamos ahora el inciso C. El inciso C nos pide lo siguiente. Nos dice encontrar el valor de alfa para que la tensión T2 sea mínima y el valor correspondiente de T2 si se quiere que la resultante de las dos fuerzas T1 y T2 sea paralela al eje del móvil. O sea, básicamente nos pide lo mismo, ¿no? Entonces nos dice calcular alfa. Alfa para que T2 sea mínima. ¿Cómo hacemos eso? A ver.
ver, pensemos. A ver, vamos a graficar. Primero, siempre hay que ayudarse con un gráfico. La resultante se mantiene perfectamente horizontal. Luego, tenemos la fuerza T1, que está a 15 grados, ¿no? Hacia abajo. T1. Y tenemos los 15 grados. Y nos pide ahora T2, ¿no? Pero nos dice que esta fuerza T2 tiene que ser mínima. Y además me pide el ángulo. Vamos a aplicar para esto. Vamos a aplicar la ley de senos. ¿Cómo aplicamos la ley de senos? Lógicamente, voy a decir T2 sobre el seno de 15 grados va a ser igual a T1 sobre el seno de alfa. Bien, el ángulo es variable, ¿no es cierto? El ángulo es variable. ¿Y cómo varía la función seno? Si os recuerdo, el seno va a venir de 0 a 1, va a bajar a 0, va a ir a menos 1 y otra vez va a venir a 0. O sea, vamos a tener 0, 1, 0, menos 1, 0. ¿Sí? Esa es la forma en que va a oscilar la función seno. Entonces, ¿cuándo va a ser mínima una fuerza? Voy a despejar T2. Es igual a T1 por el seno de 15 sobre el seno de alfa. Bien, veremos el diagrama. ¿Conozco T1? Sí, conozco. Vale 150 por el seno de 15 sobre el seno de alfa. Entonces, ¿de qué depende para que la fuerza T2 sea mínima? Depende del ángulo alfa, ¿no es cierto? Pero si digo ángulo alfa vale 0, seno de 0 es 0 y eso es una indeterminación. Cualquier número entre 0 es infinito. Entonces no puede ser 0, ¿no es cierto? Porque es infinito, es grande. Entonces voy a decir si alfa es igual a 90 grados, entonces el seno de alfa va a ser igual a 1, ¿no? El seno de 90 es 1. Entonces, cualquier número que yo divide entre 1, se va a quedar el número. Ahora, cualquier otro valor que coloque para alfa, para alfa, aparte de 90 grados, nos va a dar como resultado un decimal, porque su mayor valor, el seno es 1. Por ejemplo, digo 95 grados, el seno de 95 vale tanto. Pero, a ver, ahorita vemos eso. El seno de 95 vale 0,99, ¿sí? Es un decimal. Cuando yo divido un valor entre un decimal, siempre su resultado es más grande, ¿sí? Cuando cualquier número que divide entre un decimal, su resultado es más grande. Por eso, cuando alfa es 90 grados, el seno de alfa es 1, ese es el valor mínimo para T2. Entonces, T2 es mínimo, ya que cualquier otro ángulo que coloque a la función seno me va a dar como respuesta un decimal.
Y dividir cualquier número entre un decimal tiende a ser mayor el resultado. Por tanto, la fuerza mínima es cuando divido entre 1. ¿Sí? Ya hemos definido cuánto va a ser entonces. Por tanto, T2 va a ser igual a 150 por el seno de 15 dividido entre el seno de 90. Que como acabamos de decir, vale 1. Entonces, calculando, tenemos que T2, 150 por el seno de 15, nos da un resultado de 38,82 kilogramos. Esa es la respuesta. Hemos calculado el valor mínimo de T2, justamente viendo que dependemos de la función seno, y el ángulo que nos pide el problema. El ángulo es 90 grados. Y esa es la solución de este problema. Entonces, hemos ido del más sencillo y hemos ido complicando de a poquito. Esos son los tipos de problemas que vamos a ir resolviendo. La primera parte, como os he dicho, es bastante sencilla. Entonces, ya vamos a entrar a otro tema, pero hoy vamos a quedar aquí. El día lunes vamos a entrar a continuar con este capítulo, donde vamos a hacer la teoría, vamos a hacer problemas, teoría, problemas, así hasta acabar el capítulo, ¿sí? Bien, hoy vamos a quedar aquí, por favor, y nos vemos el día lunes. Recién el lunes vamos a avanzar más problemitas como para justificar una práctica, ¿sí? Todavía esta semana van a descansar. Tengo una pregunta. Dime. Si con 90 grados es la fuerza mínima, ¿cuál sería el valor del ángulo para la fuerza máxima? La fuerza máxima tendría que ser infinito, ¿no? Entonces sería... Es una indeterminación. ¿Cero? Es una indeterminación, ¿no ve? Entonces, por eso es que no nos preguntan la fuerza máxima, ¿no? Porque ahí tendríamos que ver que la tensión 2 tendría que ser paralela a la resultante. En este caso, estoy viendo que la fuerza T2 es perpendicular, lógicamente, porque estamos tomando 90 grados, ¿no? Viene a ser perpendicular y estamos hablando en función de la resultante. ¿Sí? Ese es un valor chiquitito. Entonces, máxima, no, por eso es que no nos pide el problema, porque lo máximo donde podríamos saber con seno de cero, valor infinito, ¿no? Una indeterminación. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Bien, alguien ha escrito en el chat y dice si puedo pasar el problema. Sí, el día de mañana recién, por favor. Siempre todos los problemas que yo resuelva en clases voy a colocar en Classroom. ¿Sí? Me he olvidado colocar inclusive la teoría del texto que les he dicho del capítulo 1. Entonces, yo mañana voy a solucionar todo eso, voy a tratar de hacerlo en la mañana y si no puedo va a ser en la tarde, a primera hora. ¿Ya? Entonces, el jueves yo voy a subir siempre todo lo que estamos trabajando para subir a Classroom. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, con esto quedamos aquí. Nos vemos el día lunes. Que pasen bien, cuídense. Chau, chau, hasta luego.